Seguimos hablando de pauta generacional. Y entendemos la palabra pauta como modelo, norma o regla. Es decir, que en un mundo tan demandante, en un mundo que exige tanto, en un mundo de tanta presión, de tanto afán, que va veloz, rápido, acelerado, debe haber una pauta de vida para esta generación. Debe haber una norma, debe haber una regla, debe haber un indicativo referencial, debe haber un modelo de vida para esta generación. Necesitamos que esta generación tenga una pauta, que tenga una marca, que tenga un modelo, que tenga una norma a seguir. ¿Para qué? Para que la demanda de los tiempos, para que este mundo tan volátil, este mundo tan presionante, que rueda aceleradamente, no se devore el propósito de Dios en esta generación. ¿Estamos entendidos en la palabra? Es por eso que la Biblia nos va a dar un registro escritural. La Biblia, en su contexto, todo tiene marcas, tiene pautas, tiene normas, pero nos vamos a referir a una marca, a un modelo que fue inspiracional para la vida de Jesús, que pudo marcar, que pudo delimitar, que pudo poner un cierre, un trazado, que pudo hacer un corte, que pudo trancar algo de manera tal que Jesús pudiera alcanzar y desarrollar su propósito en esta gestión del cumplimiento. Entonces necesitamos una marca referencial para las generaciones. ¿Para qué? Para que la presión de los días, la demanda de los días no devore el propósito en esta generación. Está aquí conmigo la palabra, vamos, la palabra. No se devore las generaciones. Es por eso que debe haber algo, y es lo que encontramos en Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 2. Hebreos 3, versículo 1 al 2. Por lo cual, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús como apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, de nuestra fe, dice una versión, el cual es fiel al que lo constituyó. ¿Está hablando de quién? De Jesús. Vamos a volver otra vez a la palabra porque necesitamos tener claro los principios que están aquí. Por lo cual, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿De quién están hablando? De Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, al Padre, como también lo fue Moisés en la casa de Dios. Está hablando de Jesús. Pero luego aparece Moisés. ¿Y qué dice de Moisés? ¿Qué dice la palabra acerca de Moisés? Ajá. Que Moisés fue fiel. ¿En dónde? En la casa de Dios. Es extraordinario. Esa frase allí es extraordinario. Porque esa frase lo que está declarando es que hubo una pauta, hubo una marca, hubo un modelo, hubo un ejemplo para el cumplimiento del propósito de Jesús en la tierra. ¿Lo está viendo? Y dice que Moisés fue fiel a la casa de Dios. No solamente fue fiel al llamado, no está hablando que fue fiel en Egipto, no está hablando que fue fiel a la asignación, no está hablando que fue fiel en el éxodo o en la montaña, ni cuando el poder de Dios se manifestó en su vara. ¿Sí está aquí conmigo?
sino que recalca el Espíritu Santo por medio del escritor apostólico a los hebreos y dice que Moisés fue fiel a la casa de Dios o en la casa de Dios. Entender este principio eterno tiene que ser por impartición apostólica, porque lo que está ahí refiriendo el escritor es que hubo una marca apostólica para Jesús en la tierra. Cuando Jesús aparece en la tierra y dice que fue fiel al que lo constituyó, encontró una pauta, encontró una referencia, encontró una marca antes que él de un hombre que había sido fiel. Y este hombre que relata el escritor, ¿a quién relata? A Moisés. Es sumamente valioso entonces encontrarnos lo siguiente, que Moisés tuvo una función rectora de la casa de Dios. La palabra rectoría tiene que ver con gobierno, con quien rige o quien dirige, quien administra. Ahora bien, ¿qué nos está diciendo la Biblia allí? Fíjese que para nosotros hablar de la casa de Dios es hablar de qué? De la iglesia, ¿sí o no? Cuando hablamos de casa de Dios, ¿de qué hablamos? De iglesia. Pero en los tiempos de Moisés no había iglesia. De hecho, como todos lo saben, pero solamente para recordar, tampoco estaba un gran tabernáculo, ni el templo de Salomón, sino que fue a Moisés el que se le reveló cómo se iba a construir y a desarrollar el tabernáculo. ¿Está aquí conmigo, por favor? Ahora bien, sin embargo, el escritor a los hebreos viene a recalcar que en Moisés, la característica principal de Moisés es que este hombre fue un hombre fiel. Entonces, entender como un hombre que sin tener un hábito congregacional se convirtió en una referencia de fidelidad a la casa de Dios. ¿Sí lo está viendo? ¿Qué casa era esa? No había iglesia, no había tabernáculo. Sin embargo, lo que nos está revelando el Espíritu Santo es que la vida de Dios encapsulada en un ser humano se convierte en una atmósfera, en un lugar de habitación donde el Padre puede morar. Y que eso traspasa el ámbito congregacional, traspasa nuestra referencia paradigmática de salones de templo, sino que donde está la vida de Dios, allí Dios habita. Y si Dios habita en esa vida, en esa persona, en ese individuo, esa vida se convierte en su casa. Y alguien tiene que hacerse responsable de la administración de esa casa. Voy a volverlo a decir. Si Dios habita en una casa y esa casa es una vida, alguien tiene que hacerse responsable de la administración de esa casa. Y la Biblia lo relata, que este bendito hombre, tal cual Cristo fue constituido, Moisés fue constituido administrador de una casa celestial, y que dejó una pauta, dejó una norma, dejó una regla. ¿Qué norma y qué regla dejó Moisés? Que un hombre con altísimas demandas de la vida podía permanecer fiel al que los llamó. Voy a volverlo a repetir. ¿Cuál es la pauta que encontramos en Moisés? La misma pauta que encontramos en Cristo. ¿Cuál es la pauta que encontramos en Cristo? Que Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Diga conmigo, fidelidad extrema. ¿Cuál es la pauta que encontramos en Moisés? Que Moisés tuvo demanda de todo su pueblo, tuvo demanda de todo su entorno, tuvo demanda de todo su contexto geopolítico, económico, militar, religioso de su época. Y sin embargo, Moisés fue constituido, y por su constitución
constitución se hizo un hombre fiel a la casa de Dios. Y esto son buenas noticias, porque si lo alcanzó Moisés y fue perfeccionado en Cristo, eso quiere decir que usted y yo tenemos altísimas posibilidades de ser constituidos fiel al que nos llamó para administrar esta gloriosa casa, templo de Dios. Diga conmigo, una pauta, un modelo. Ahora bien, ¿qué hizo que Moisés se constituyera como hombre fiel a la casa de Dios? Él tenía que asumir su vida no dentro de los contextos paradigmáticos de su época, sino que él tenía que asumir su ser como una construcción de vida. Asumir que él era una construcción celestial, que su vida era una construcción celestial. Diga conmigo, construcción celestial. Es decir, todo lo que Dios estaba depositando en él, todo lo que Dios estaba desarrollando en él, no era para beneficio propio, sino que era algo que progresivamente el cielo estaba construyendo en su entorno. Esto es sumamente valioso, porque si nosotros entendemos esto por el Espíritu, es la única posibilidad que tenemos de soltarnos de nuestro pasado y de la ansiedad del futuro. Voy a volverlo a decir. Pregunto, ¿me estaré dando a entender en esta tarde? Si nuestra vida, que es casa de Dios, es una construcción celestial, quiere decir que ni el pasado define algo, ni la presión del futuro puede limitar lo que el cielo tiene planeado concluir con nuestra vida. Pero que tenemos que cortar con asuntos del pasado, romper nexos y presiones de nuestro entorno mediático y liberar nuestra alma de la ansiedad de un futuro incierto y caminar provisto de los recursos eternos bajo altos códigos revelacionales, sabiendo que si nos mantenemos fieles, el cielo proveerá todo lo que necesitamos para que esta obra se perfeccione. Diga conmigo, una construcción celestial. Ahora bien, le tocó a Moisés vivir y administrar apostólicamente la casa de Dios. Moisés, como apóstol dado a Israel, le tocó vivir y administrar todo lo que Dios le daba para desarrollar la casa del Dios vivo. Escúchenme, la misma demanda que usted y yo enfrentamos. A Moisés se le exigía la provisión de un pueblo, se le exigía la libertad de un pueblo, se le exigía en tiempo, pero también se le exigía en el futuro. Están los enemigos adelante, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a transcurrir? ¿Y la comida de mañana? ¿Y el vestido de mañana? ¿Y la ropa de mañana? ¿Y la economía de los chavos? ¿Y si viene el peligro? ¿Y si viene la tempestad? ¿Cómo vamos a cumplir nuestra energía? La misma exigencia que usted y yo enfrentamos día a día. Pregunto, ¿no le parece cotidiano esto que le estoy hablando? ¿No le parece en su diario vivir? Son las mismas presiones. Pero Moisés se mantuvo firme y fiel a la casa de Dios. Diga conmigo, a la construcción celestial. Oh, amado mío, levanta tu mano y recibe esta palabra. Dios está construyendo en ti una casa celestial. Dios está construyendo en tu casa una construcción celestial. Hay algo poderoso que el cielo está construyendo contigo. En medio de la demanda, en medio de la opresión, en medio del conflicto, de la necesidad, Dios sigue construyendo y lo quiere hacer bien contigo y bien con tu descendencia. Alguien tiene que hacerse responsable a esta casa. Toda la carga de Josué, de Moisés, toda la carga del pueblo recaía sobre los hombros de Moisés. El pueblo no puede perecer.
A ver, los padres de familia, madre de familia, esposo y esposa. El pueblo no puede perecer. La misma demanda que usted enfrenta en sus días. No puede perecer en enfermedad, en crisis, en necesidad, en opresión. El pueblo no puede perecer. Pero Moisés, dice la Biblia, que Moisés no se dio a esa presión. ¿Sí lo puede ver? Que Moisés se mantuvo como un hombre fiel. Y eso lo llevó a constituirse en una pauta para sus generaciones. Escuche esto porque el dato que le voy a dar es importante. Entre Moisés y Jesús pasaron más de 1500 años. De Moisés a Jesús han pasado más de 1500 años. Y todavía el escritor a los hebreos lo retoma como una marca, porque fue un hombre fiel. Es decir, lo que hace que alguien deje huella en la tierra es cuán fiel permanece a la casa que Dios está construyendo en él y con él. ¿Lo está viendo? Es por eso que necesitamos superar las tensiones de la vida. Diga conmigo, superar las tensiones de la vida. Es la única manera de permanecer fiel, de no ceder a las demandas, de no ceder a las exigencias, de no ceder a la presión del espíritu del siglo, de que eso no sea lo que quiebre nuestra fe, lo que doblegue nuestra esperanza, lo que roba el brillo de la unción. Amados míos, usted y yo estamos atravesando desiertos, estamos transitando jornadas de vida, pero en esas jornadas de vida tenemos que terminar con el corazón aprobado, andando por el camino recto, andando con alta medida de integridad, de obediencia, de santidad, del temor al Señor, de sentido de propósito, de postura profética. No podemos ceder ante las tentaciones de estos días ni ante la demanda de nuestro tiempo. Moisés entonces, 1500 años después, todavía es tomado como una norma, como una referencia. Moisés lo hizo bien, lo hizo extraordinariamente bien, lo hizo exageradamente bien, se mantuvo íntegro al que lo llamó, con debilidades, con desaciertos, pero con muchos aciertos y mucha firmeza, supo caminar en la casa de Dios. Y quien sabe caminar en la casa de Dios siempre será contado para el propósito eterno. Siempre recibirá un cupo en el propósito eterno. Vamos, levanta tu mano. Siempre recibirá una capacidad extraordinaria, una provisión de Dios extraordinaria. Siempre tendrá una referencia profética sobre su espíritu. Siempre tendrá una gloria mayor depositada sobre su rostro. Por eso hoy declaramos, Señor, que queremos permanecer como hombres fieles, que queremos caminar con alta medida de identidad. Vamos, ore conmigo, que queremos caminar en alto sentido de obediencia y de propósito, que usted y yo somos constituidos como hombres fieles sobre la casa de Dios, que ni la opresión de los días, ni la presión del sistema, ni la carga de esta vida nos va a quebrar en la fe, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, por el poder de la palabra, declaramos, Señor, que sobre nuestras vidas hay una unción de gloria mayor, que sobre nuestras vidas hay una unción poderosa para caminar con alto sentido de fidelidad y de obediencia al propósito eterno. Por eso necesitamos superar las tensiones de la vida. Diga conmigo, tensiones de la vida. Necesitamos superar las tensiones de la vida. Ni el pasado, ni el conflicto familiar, ni el conflicto emocional, ni la presión económica, ni la presión mediática pueden definir la construcción que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es hora de caminar con alto sentido de propósito, de afinar nuestros pasos en la fe, de demarcar un sentido espiritual a nuestra forma de vivir, que nuestra posición de vida tiene que estar delimitada por las marcas apostólicas, por el trazado profético, que usted y yo no estamos para ser un péndulo
vida, subiendo y bajando de un lado al otro. Así no se camina en la fe. Los hijos de Dios caminan con alto sentido de propósito. Dios me llamó, Dios está conmigo, estoy ungido, y aunque me esté yendo mal, y aunque nadie me entienda, yo camino en alto sentido de fidelidad y de obediencia al que me llamó, al que me consagró para el propósito eterno. Por eso nuestra vida está marcada por un propósito. Nuestra vida está marcada por un propósito. Nuestra vida está marcada y definida por un propósito eterno. No podemos cederle a la tentación de nuestros días. No podemos darle un milímetro a la presión de nuestros días. Vamos, consagra este tiempo en oración. Vamos, consagra este tiempo en oración. Véngase a la palabra. Consagra este tiempo de oración. No podemos cederle un milímetro a la presión de nuestros días. El tiempo es malo, los días son malos apostólicamente, los días son malos. Cuando se convierten los días en tiempos malos, cuando vienen a aniquilar la fe, cuando vienen a confundir la mente, cuando vienen a traer distracción, cuando vienen a sacarte del camino del Señor, cuando eso está ocurriendo en tu entorno, los días se están volviendo en algo malo. Pero quien camina en fidelidad a lo que Dios está construyendo, caminará en días buenos, caminará en días buenos. Caminará en días con alta esperanza. Su carne será redimida. Tiempos de libertad, tiempos de altura. Hoy estoy profetizando sobre tu vida, tiempos de libertad. Hoy estoy profetizando sobre tu vida, tiempos de altura. Hoy estoy profetizando sobre tu vida, caminos de dignidad, caminos con alto sentido de propósito. Moisés fue fiel a la casa de Dios. Vamos, declárelo. Moisés fue fiel a la casa de Dios, a lo que el cielo estaba construyendo con él. Amados queridos, eso quiere decir que por la provisión del Espíritu, tú y yo podemos terminar como hombres y mujeres fieles a la casa de Dios, como gente de compromiso, como gente que alcanza su trazado profético, como gente que no va a dejar morir a su descendencia en medio del desierto. Coloca la mano al hombro de tu hermano, como gente que no se va a quedar parado en distracciones, como gente que no va a llegar tarde a las convocatorias del Espíritu, como gente que no va a caminar retardado en el propósito, como gente que no va a caminar aletargado en su conciencia, sino gente despierta en el Espíritu, gente con alto sentido profético, con carácter apostólico, con firmeza en los pies, con alto sentido de identidad y de propósito, para serle fiel al que nos llamó. Ora por tu hermano, para serle fiel al que nos llamó. Suelta tus distracciones, suelta tus confusiones. Es hora de salir de tu etapa puberta y adolescente espiritual. Es hora de soltar lo infantil y caminar a la madurez del Hijo de Dios. Porque Moisés fue fiel y se convirtió en una marca, en una pauta. Amados míos, vienen los días donde tu descendencia y tu generación reconocerá al que caminó bien, y el que caminó bien le marcará el destino a sus padres. Vienen los días donde la generación mirará y verá los pasos de los padres apostólicos y dirá: por aquí se va a caminar. Vienen los días de honra, vienen los días de pasión, vienen días de cumplimiento. Pero tienes que soltar tus distracciones, tienes que soltar tus excusas, tienes que soltar tu mundo confuso de no tener claridad en la mente. Hay gente que está sentada en la silla, hay un trazado apostólico, hay un trazado profético, pero su mente divaga en cosas infantiles y no tiene camino cierto. Señores, es hora de salir de allí, es hora de cortar esto y caminar con alto sentido de fidelidad a la casa de Dios. La casa de Dios no es un juego, no es un patio para llegar a jugar cuando se quiere. ¿Sí me estaré dando a entender? Hay protocolos en la casa de Dios.
Hay normas en la casa de Dios. Si me estaré dando a entender, existe la ley en la casa de Dios, la autoridad. Y cuando los hijos que entienden esto, el llamado, y son parte de esa construcción celestial, entonces están recobrando una medida de fidelidad que no estaba todavía en sus días. El mundo sigue demandando, el mundo sigue exigente, el tiempo sigue malo y devorándose todo, pero los que caminan en fidelidad y obediencia al Señor serán preservados en todo momento, serán preservados en todo ámbito. Lo que marca la diferencia al final de los días no es cuánto hiciste, sino es cuánto permaneciste fiel al que te llamó. No es cuánto lograste, cuánto no lograste, sino cuán fiel fuiste al que te llamó. Amados míos, estamos en día de hacer cierre en nuestra vida.